Buenas noches, mi nombre es Patricia Escudero y soy participante de la Maestría en Gerencia Educacional de la Universidad de Acambú. En esta ocasión voy a exponer una breve explicación sobre el análisis técnico de instrumentos. Para empezar, iniciaremos diciendo que es un instrumento de investigación. Un instrumento de investigación es un recurso que posee un investigador para ser aplicada referente a un fenómeno y poder obtener información de esto. Ahora, ¿qué es un análisis de ítems? Dentro del análisis de ítems nosotros podemos ver el comportamiento individual de cada uno de los ítems dentro de una investigación. Ahora, para saber algo más sobre los ítems, podemos hablar sobre los tipos de ítems que tenemos. Tenemos preguntas de respuestas cerradas y las preguntas de respuestas abiertas. Ahora, las preguntas cerradas se refieren a cuando la persona tiene la opción de seleccionar las respuestas. Y dentro de estas tenemos primero las dicotomáticas, que son las de verdadero o falso, las de sí o no. Luego tenemos las preguntas o respuestas de alternativa múltiple, es decir, que puede seleccionar entre las A, B, C, D en estas opciones. También tenemos las preguntas abiertas y dentro de estas tenemos las respuestas elaboradas, construidas, que son más abiertas, como por ejemplo podríamos tener ¿qué es la investigación? Ese sería un ejemplo. Luego tenemos las respuestas elaboradas cortas, que podría ser como ejemplo, mencione las características de la investigación. Y por último tenemos las respuestas elaborada corta. Esta consiste en cambio como por ejemplo podría ser explique la diferencia entre los instrumentos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Ahora, dentro de estas preguntas abiertas, también podríamos decir que lo que se espera es que la persona a quien está siendo entrevistada, está siendo aplicada la prueba, puede tener la opción de ser más explicativos, de construir una respuesta. Ahora vamos a pasar a lo que es el índice de discriminación y el índice de dificultad. Podemos referirnos al índice de dificultad, que es aquel que mide la calibración de la prueba, refiriéndonos a esto, que responde a las preguntas ¿cuántos de los evaluados acertaron o respondieron correctamente la prueba? Mientras que el índice de discriminación es cuáles de estas preguntas permitieron que se obtengan estos puntajes. Podemos también citar a dos autores que son Eiffel y Frisby en 1991, quienes se refieren y nos dicen que tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación guardan relación entre ellos. Y así podemos obtener una mejor información cuando nosotros vemos que hay esta relación. Y también podemos hablar en esta ocasión sobre lo que es la validez y la confiabilidad de una prueba. ¿A qué se refiere la validez? La validez parte de los instrumentos de investigación, el porcentaje en que la prueba estaría evaluando lo que desea medir. Dentro de la validez podemos hablar que hay una validez interna y una validez externa. La validez interna es la habilidad que un instrumento mide lo que se propone, mientras que la validez externa se refiere a los conceptos generalizados. Ahora, cuando hablamos de confiabilidad, se refiere a la predictibilidad que se espera. Cuando nosotros hablamos de la estabilidad al aplicar estas pruebas, es decir, cuando nosotros aplicamos la prueba por 2 ocasiones, entonces se espera que los sujetos que son sometidos a la prueba se obtengan los mismos resultados. Entre más consistentes sean los coeficientes, más certera será la confiabilidad. Ahora podemos también hablar que la confiabilidad puede ser interna y puede ser externa. La confiabilidad interna se refiere a cuando ya hay varios observadores y concluyen, entonces podemos ver que coinciden en sus observaciones, en sus conclusiones. Mientras que la confiabilidad externa es cuando aplicamos una prueba por
2 ocasiones a un mismo grupo de personas y coinciden mayormente en sus respuestas, aunque se corre el riesgo de que estas personas ya recuerden las respuestas, sepan las preguntas, pero sin embargo el índice que nosotros obtengamos, el coeficiente que se obtenga, representa la confiabilidad de este instrumento. Esta prueba tiene que ser aplicada no en un tiempo mayor a 3 meses. Entonces, si vemos que existen el mayor acercamiento en respuestas, entonces podemos decir que tenemos la confiabilidad.